Ser Podcast. Ladies and gentlemen, I'm absolutely delighted to be here to receive this prestigious award. It's a terrific honour. I remember my Fulham days, my West Bromwich days, my England days. I remember particularly Ipswich Town, where I went as a first manager. Hay muchos momentos célebres por los que se recuerda a Bobby Robson. Su papel como seleccionador inglés cayendo ante la Argentina de Maradona en México 86 o perdiendo en la tanda de penaltis de las semifinales de Italia 90 frente a Alemania. Su año en Barcelona con su icónica expresión de asombro tras el gol de Ronaldo en Santiago de Compostela, o su periplo en Portugal, en el que se convirtió en el mentor de un joven José Mourinho. My name is Edward Ebenezer Jeremiah Brown. I'm a football supporter of Ipswich Town. Pero nada de aquello hubiese sucedido si antes no hubiese triunfado como entrenador del Ipswich Town, un club modesto de la región de East Anglia que alcanzó la gloria europea a principios de la década de los 80. Ipswich Town, la catapulta de Bobby Robson. Esto es Axel Road. Campeones insospechados. La ciudad de Ipswich vive a la sombra de la más poblada de su región, Norwich, con la que además protagoniza una intensa rivalidad futbolística. Y aunque en los últimos tiempos hayamos visto mucho más a los canarios en la Premier, en realidad es el Ipswich el club con mejor palmarés de East Anglia. Y el único que ha ganado la Liga. Lo hizo en 1962 con el mítico Alf Ramsey en el banquillo. How do you feel? I feel fine, and I'm delighted. I'm delighted for everyone. Con Robson se quedó a las puertas de repetirlo, pero llegó un poco más allá en Europa levantando la Copa de la UEFA de 1981 al derrotar en la final al AZ Alkmaar. En el siglo XXI, el Ipswich Town ha vivido en las categorías modestas del fútbol inglés. Ahora acaba de celebrar el ascenso a Segunda División, pero tuvo un momento en la primera década del nuevo milenio en el que todos esos recuerdos volvieron a florecer, cuando el equipo se clasificó insospechadamente para jugar la Copa de la UEFA 2 temporadas seguidas con un delantero español en sus filas, Pablo Couñago. Él vivió una época en la que la grandeza de antaño quedaba lejos, pero en la que las historias de los tiempos de Robson volvieron a contarse con pasión. Hoy hablamos del Ipswich Town, campeón de la Copa de la UEFA del 81. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Axel Road. Aquí estamos con Bruno Alemán. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas. Hola, Axel. Un placer, como siempre. Estamos recibiendo muchos mensajes de gente a la que le está gustando el podcast. Nos piden el capítulo del Aberdeen. Dejadme decir que el capítulo del Aberdeen en un principio no lo tenemos previsto para esta temporada, fundamentalmente porque, había muchos equipos que cumplían los requisitos, había que descartar algunos, y al Aberdeen lo descartamos porque en la primera temporada de Axel Road ya hay un capítulo en el que se habla de ese título del Aberdeen. Es verdad que no es un monográfico sobre ese título,
Es verdad que es un capítulo en el que se habla de gestas de equipos escoceses que no son ni Celtic ni Rangers y que también tienen protagonismo los dos equipos de Dundee, pero nos parecía un poco redundante. Pero bueno, si hay más temporadas, seguro que hay la oportunidad de hacer el Aberdeen. Son buenísimas las personas que nos dicen tenéis que hacer sí o sí el del Galatasaray, tenéis que hacer y le haces el episodio que ellos quieren y me habéis hecho caso. Me parece formidable que se implique tanto la gente, pero bueno, teníamos ya una idea de unos cuantos que queríamos hacer, pero siempre está bien que nos aporten también cuáles son sus inquietudes los oyentes, está muy bien. Correcto, y hoy estamos con ese Ipswich Town del 81. La verdad es que un equipo de aquellos que, no sé si a ti te pasaba, pero yo cuando era un niño pues notaba que en mi casa había equipos extranjeros que sonaban más que otros a mi padre, y eso tenía mucho que ver con los que habían jugado finales europeas. O sea, aquí, por ejemplo, hemos hablado ya del Malinas. Bueno, pues el Malinas, cuando yo era un niño, seguramente no era gran cosa, pero a mi padre le sonaba mucho porque había jugado esa final y la había ganado. Con el Ipswich Town pasaba lo mismo. A mí, Axel, lo que pasa es que en mi casa la cosa fue al revés. Normalmente el fútbol pasa de padres a hijos y en mi caso fui yo el que aficionó a mi padre al fútbol. A mi padre no le gustaba y todo lo que es fútbol anterior a mi nacimiento, que coincidimos en año que es 1983, pues lo he tenido que ir buscando yo porque nadie me hablaba del fútbol de antes, mi padre no lo hacía, vaya. Bueno, pues el mío sí me hablaba del Ipswich Town de Bobby Robson, que es un equipo muy especial, es un equipo que efectivamente no parte de la nada y eso hay que resaltarlo, o sea, ya tiene una cuestión muy importante como es ganar la Liga. Además ganan la Liga recién ascendidos de segunda división, o sea, suben de segunda a primera. Pero además la primera vez que suben, en su año de debut en primera categoría. Correcto, o sea, en su año de debut en la primera división inglesa ganan la Liga inglesa con Alf Ramsey de entrenador. De hecho, hay ciertos paralelismos porque Alf Ramsey, después de ese título de Liga del 62, es elegido seleccionador inglés y gana el Mundial del 66. Y luego con Bobby Robson pues pasa algo similar, ¿no? O sea, consigue dos grandes títulos realmente con el Ipswich, porque no solo gana la UEFA de la que estamos hablando, sino que también gana una FA Cup y además es 2 veces subcampeón de Liga. Y la selección inglesa también va por él. O sea que en 2 ocasiones ocurre eso y luego Bobby Robson, pues hombre, no gana el Mundial, pero por ejemplo cuando llega a semifinales de Italia 90 es el segundo entrenador en la historia, después de Alf Ramsey, que llega a las semifinales de un Mundial. Y de hecho es el primero que lo hace fuera de Inglaterra, porque el Mundial del 66 lo jugó en casa la selección inglesa. De hecho, los 3 únicos entrenadores que han llegado a semifinales de Mundiales con Inglaterra son Alf Ramsey, Bobby Robson y Gareth Southgate, que lo consiguió en el 2018 con Inglaterra en el Mundial de Rusia. Además, con aquella eliminación traumática para Inglaterra, que empezaría un trauma casi con aquella eliminación por penaltis en aquel partido de semifinales, y a partir de ahí pues ha sido directamente, insisto, una pesadilla lo de los penaltis para la selección de los Three Lions. What a responsibility for Chris Waddle now. Ilgner knows that if he keeps Waddle out here, Germany are in the final and England are out. Would you want to be Chris Waddle now? And England are out of the World Cup. West Germany are through to the final. So be aware of that. Be alert to the short corners. They don't do them all the time, but they get 3 or 4 in during the game. So don't get caught on short corners. Bueno, hablemos de Bobby Robson. Bobby Robson, según cuentan los jugadores de la época, no era un genio táctico, pero tenía como gran virtud su pasión. O sea, todos hablan de un entrenador apasionado como pocos, con un entusiasmo que conseguía contagiar a sus jugadores, que era muy bueno en la relación personal con los jugadores y que de esa manera sacaba el mejor rendimiento de todos ellos. Aquel Ipswich jugaba con un 4-4-2 en rombo, jugaba sin extremos, lo cual para el fútbol inglés de la época yo creo que era bastante novedoso, porque el fútbol inglés siempre ha sido de jugar con extremos y meter centros para que los 9 los remataran, ¿no? Y ellos jugaban 4-4-2 en rombo
curiosamente, uno de los grandes goleadores del equipo, Wark, era el mediocentro defensivo. Jugó la mayoría de sus partidos de mediocentro defensivo. Es verdad que lo usaron a veces también de delantero, pero bueno, marca 14 goles. 14 goles. Una locura. En la Copa de la UEFA que ganan. O sea, no en la temporada entera, no. En la Copa de la UEFA que ganan, él marca 14 goles. Cierto que tira los penaltis y que les pitan bastantes penaltis a favor. Que los tira bien, ¿eh? Sí. Los tira muy bien. Pero me parece un dato muy llamativo porque es que estamos hablando del mediocentro del equipo. Son en su carrera, que está 22 años de carrera, John Wark marca 174 goles. Es que prácticamente un 10% del total de goles de su carrera los marca en aquella competición, en aquellos partidos de aquella Copa de la UEFA. Y otro dato que es interesante, se juega, o su equipo en concreto, el Ipswich Town, disputa 12 partidos en aquella Copa de la UEFA. Él, más allá de que consigue en algún partido hat-trick, marcar muchos goles y demás, marca en 8 de los 12 partidos, incluyendo los 2 partidos de la final, porque bueno, luego iremos a ello, pero se jugaba la final a doble partido. Sí, seguramente sea uno de los grandes nombres propios de aquel equipo, Wark. Pues estaba también Terry Butcher, que luego sería internacional con Inglaterra, de hecho con Bobby Robson de seleccionador. Juega el famoso partido contra la Argentina de Maradona. De hecho, hay una foto icónica de Maradona celebrando con Terry Butcher en el suelo, que es uno de los últimos defensores a los que deja atrás en ese partido de cuartos de final. Bueno, pues sí, Terry Butcher también es un nombre muy importante en ese equipo, como también lo es, por supuesto, Arnold Muren, el jugador neerlandés del que ya habíamos hablado en el capítulo del Malinas, porque juega la final Malinas-Ajax, que ya fue protagonista de este podcast. Bueno, pues luego Arnold Muren firma por el Ipswich Town y es uno de los 2 jugadores que actúan en las posiciones de interiores. De hecho, los 2 neerlandeses, porque junto a él en esa posición de digamos interior, sí, interior, uno de los 2 un poquito más abiertos en el rombo era pues su compatriota Frans Thijssen. O sea que eran los 2 jugadores no británicos de aquel Ipswich, porque sí había Wark, por ejemplo, era escocés, Alan Brazil, el delantero, también era escocés. De hecho, muy famoso Alan Brazil ahora porque tiene un programa de radio. Además, es un tipo como muy controvertido en sus opiniones. Es un personaje mediático ahora, Alan Brazil. Bueno, pues era el delantero centro de aquel equipo, junto a Paul Mariner. Y bueno, eran los 2 que juegan arriba. Pero ya te digo, 2 escoceses, Wark y Brazil, el resto ingleses y 2 neerlandeses, Thijssen y Muren. Curioso que eligieran 2 futbolistas neerlandeses, ficharlos prácticamente en el mismo tramo. Muren ya lo hemos dicho, con una zurda fantástica. Muren tenía más disparo desde fuera del área y era muy importante también para el equipo en acciones a balón parado. Sacaban muchos corners, faltas, y en ese tipo de acciones era muy peligroso aquel Ipswich Town, que era un equipo también con mucha llegada. Frans Thijssen también tenía una gran llegada desde segunda línea. Paul Mariner, el perfil más de delantero centro, vamos a decir, prototípico, y Alan Brazil, como decías, pues igual el futbolista con más, no sé si decir más talento, pero sí capacidad de irse en el 1 contra 1, buena zurdita, al final un futbolista que producía mucho en ataque. Bien, Bobby Robson había acabado su carrera en Canadá. Yo creo que es un dato biográfico de Robson poco conocido. Y de hecho también empieza su carrera de entrenador en Canadá, porque el último contrato que firma como jugador es de jugador-entrenador en el Vancouver Royal Canadiens. La historia es un poco confusa. Al parecer había como una especie de acuerdo en el que tenían 2 equipos, uno en Vancouver, otro en otra localidad de Norteamérica. Ferenc Puskás se ocupaba del otro equipo. Al final a Bobby Robson como que el tema no le convenció y al poco tiempo regresó a Inglaterra, dejó el proyecto del Vancouver Royal Canadiens y firmó por el Fulham, que había sido uno de los equipos en los que había jugado. De hecho, el equipo en el que más partidos jugó como futbolista. Duró poco en el Fulham realmente
y ya entonces firma por el Ipswich, en el que está 13 temporadas, y es en ese periodo, entre el 69 y en el 82, en el que construye todo ese legado, todos esos éxitos de los que hemos hablado. Sí, bueno, y un entrenador que prácticamente por allí donde ha pasado ha dejado rastro en cuanto a títulos. Es curioso lo que dices, Axel, tan solo un año entrenando en Inglaterra ya pasa el Ipswich Town y se queda hasta 13 temporadas y le une prácticamente en el destino lo que decías con Alf Ramsey, que ambos eligen dejar el Ipswich Town con el mismo cometido, con el de intentar hacer algo grande con la selección inglesa. Pero insisto, 13 años al frente del banquillo del Ipswich Town para luego pasar por la selección inglesa, como decías, hasta 1990. Acaba su periplo en aquel Mundial de Italia 90, con el final aciago para Inglaterra, pero hizo un gran torneo con un gran Lineker, por ejemplo, en aquella selección inglesa, y luego pasa por PSV Eindhoven, su periplo en Portugal con Sporting y Porto, aquel año en Barcelona en el que gana la Copa y la Recopa con Ronaldo en el equipo, vuelve a Eindhoven y finaliza en el Newcastle también con bastante éxito, en 5 años entre 99 y 2004. Sí, lo hace muy bien. De hecho, el equipo se mete en Champions League, tenía una delantera fantástica con Alan Shearer y Craig Bellamy, un equipo de culto, yo diría, el Newcastle de inicio del siglo XXI, con Bobby Robson en el banquillo, en la que fue su última experiencia. De hecho, tiene una estatua en St. James Park, hay una estatua de Bobby Robson. O sea, tiene una en Newcastle y una en Ipswich. Correcto. La de Ipswich, lógicamente, no voy a decir más merecida. Bueno, seguramente sí, más merecida. Estuvo más años y ganó más títulos en Ipswich que en Newcastle. Merecidas las dos, por supuesto, Bobby Robson. Bueno, hablemos del camino hacia esa final que tiene que pasar, que tiene que recorrer el Ipswich. La primera eliminatoria es ante el Aris de Salónica, que es pues conjunto griego, al que gana con relativa facilidad, porque en la ida ya gana 5-1, luego fuera pierde 3-1, pero ya llevaba una buena ventaja. Sí, pero es verdad lo que dices, que se le complica porque gana 5-1. Por cierto, en el primer partido marca Ward 4 goles, 3 de ellos son de penalti. Y ya hemos dicho que les pitan muchos penaltis. Es que en ese partido hay 4 penaltis. Pitan 3 a favor del Ipswich Town y el Aris de Salónica marca también de penalti en aquel partido de ida que acaba ganando Ipswich Town por 5-1. Y decías bien que medio dudabas, como diciendo, ostras, en el partido de vuelta sí que sufre un poco más. Se llega a poner 3-0 el Aris de Salónica. O sea, con un gol más pasaba. Correcto. O sea, y están sufriendo bastante, y no es hasta el 75 en el que Eric Gates marca el gol para el Ipswich Town, que ese ya sí prácticamente deja sentenciada la serie. But away from home, we were on a dicey wicket for some part of the game. We were losing 3-0. Gates era el que jugaba por detrás de los dos puntas, o sea, en ese rombo era el media punta. O sea, arriba Mariner y Brazil, Gates en la media punta, los dos neerlandeses interiores, y Work el mediocentro defensivo, pese a que marcó 14 goles en la competición. En la segunda ronda, Bohemians de Praga con Antonín Panenka en el Bohemians de Praga. Antonín Panenka en el Bohemians y protagonista dentro de lo que cabe en la eliminatoria, no protagonista fundamental, pero es un poco el que mete el miedo en el cuerpo al Ipswich Town, que gana otra vez partido de ida en casa, otra vez lo deja prácticamente sentenciado porque gana por 3-0, con doblete de Work y un gol de Beattie. Por cierto, el gol de Beattie es un golazo, es de una falta indirecta y le pega un zurdazo y acaba entrando. Y en la vuelta Axel marca Panenka y Bohemians gana por 2-0. O sea, que otra vez a sufrir, ¿eh? O sea, realmente yo creo que el mito aquel de que los equipos ingleses cambiaban mucho de casa a fuera, igual se empieza a escribir por este Ipswich Town, porque es muy llamativo, que los resultados son muy diferentes entre lo que hace en Portman Road, que es su estadio, y lo que hace fuera de casa. Además que de las 5 eliminatorias previas a la final, en 4 de ellas juega el partido de ida en casa y la vuelta fuera. O sea, que se reproduce ese modelo de que gana la ida y luego sufre sobre todo en estas dos, en las siguientes quizá no tanto,
pero sí. En la tercera ronda juega contra el Widzew Łódź, que había eliminado al Manchester United y a la Juventus. O sea, aunque nos suene a equipo modesto el Widzew Łódź, que es un equipo polaco, llevaba una trayectoria fantástica en aquella Copa de la UEFA. Sí, y a pesar de eso es capaz Ipswich Town de meterle un 5-0 y este sí dejarlo completamente cerrado ya en la ida, con hat-trick de Ward, con gol de Brasil y otro de Mariner, que ese sí dejaba cerrada la eliminatoria. En la vuelta perdería por 1-0, pero le valdría evidentemente para ni siquiera sufrir. Era la primera ronda, como dices Axel, en la que no sufría para pasar eliminatoria a Ipswich Town. Déjame decir que mientras jugaba esta Copa de la UEFA, el Ipswich evidentemente tenía otros cometidos que le podían en cierto modo desgastar. Estaba intentando ganar la Liga, de hecho acaba segundo ese mismo año y también llega a semifinales de FA Cup. O sea que es una temporada muy, muy completa del equipo de Bobby Robson, luchando en todos los frentes. En esa eliminatoria, en ese Widzew Łódź, para que nos hagamos una idea, jugaban futbolistas de la talla de Boniek o Smolarek, que luego acabarían jugando a nivel internacional. Boniek en la Juve, años destacadísimos. Qué decir de estos futbolistas. Y como decías, que estuvo peleando por 3 competiciones, teniendo lesionados durante la temporada, plantillas más cortas, cayendo por ejemplo en semifinales de FA Cup contra West Ham con varios lesionados. Una temporada muy exigente. Sí, seguramente el no ganar la Liga es la espinita que le quedó a Robson en Ipswich, pero la historia que escribió es una historia fantástica. Por ejemplo, cuartos de final, Saint Etienne, equipo fuerte, equipo glamuroso, y es capaz de ir a Francia y ganar 1-4. De hecho, creo que Robson es el partido que más destaca de todos los de aquella Copa de la UEFA, el que considera que mejor jugó su equipo. Saint-Étienne avait pourtant réalisé un début de match parfait. Personne ici n'a oublié les contres meurtriers de Mönchengladbach. Alors la défense et le milieu. Es que tiene muchísimo mérito porque es un Saint-Étienne que esa misma temporada es campeón de la Liga Francesa, un Saint-Étienne que tiene a Platini en el equipo todavía, un equipazo que había ganado una ronda, la primera ronda, Axel, se la ganan al Cups. Lo hemos hablado antes de empezar esta grabación. ¿Tú conocías al Cups? A ver, estoy casi seguro de que es el equipo de Rovaniemi. Ahora lo Rovaniemi es sí. la ciudad por la que pasa el Círculo Polar. De hecho, la película esa de Julio Medem, Los amantes del Círculo Polar, creo que sucede en Rovaniemi, y creo que el Cups es el equipo de Rovaniemi. Pues le gana 0-14 en el global de la eliminatoria el Saint Etienne al Cups. Un Saint Etienne que tenía, además de Platini, no lo hemos dicho, a Johnny Rep, que se adelanta en ese partido en Francia contra el Ipswich Town con un gol de cabeza del neerlandés Johnny Rep, y es capaz, supongo que por eso Axel está tan orgulloso, Bobby Robson, es capaz de remontar con doblete de Mariner, marca Muren también un golazo con la zurda y marca Ward. Es curioso, pero seguramente es la eliminatoria en la que menos sufren. 1-4, como decimos, en la ida, en ese partido del que estaba orgulloso Robson, y en la vuelta ganan por 3-1 en casa, con goles de Butcher, Work y Mariner. El global de la eliminatoria le acaban metiendo un 7-2 al Saint Etienne de Platini. Pues no es de Rovaniemi el Cups, ¿eh? Bueno, me confundí, verás que con cierto sentido, lógica, porque sí. el equipo de Rovaniemi es el ROPS. Vale, o sea, sí. La PS del final, o sea, la verdad es que la estructura es muy parecida. El Cups es de Kuopio, Vale. Y el equipo de Rovaniemi es el ROPS. O sea que ahí tuve un desliz con el fútbol de Finlandia. Desliz sobre todo tuvo el Cups en aquella eliminatoria, que le marcaron 14 goles. Total. Bueno, después del Saint Etienne, el Colonia, ¿no? Otro equipo histórico, el 1. FC Köln de Alemania, Renania del Norte-Westfalia. Y de nuevo, como había ocurrido en las 3 primeras rondas, la ida en casa. No golea en esta ocasión el Ipswich, pero gana 1-0. Sí, equipos en Alemania en aquella época súper potentes, especialmente en los años 70 también, muy potentes en competición europea. Y bueno, es una eliminatoria bien trabajada por el equipo de Robson. 1-0 en la ida con tanto de Work, en la vuelta ganan por 0-1 con tanto de Butcher. Bueno, dejan la portería a 0 contra un equipo alemán de primer nivel y superan unas semifinales que no apuntaban a fáciles. No, para nada. Además que estamos hablando de un ambiente fuerte el que se vive
en Colonia y bueno, pues después de esta victoria por 2-0, clasificación para la final y en la final el rival iba a ser el AZ Alkmaar, equipo que en aquel momento pues vivía también algo histórico. De hecho, era la primera final europea para los dos, obviamente. Sí, partido, además la UEFA todavía compartido a ida y vuelta, la final doble, la final ida se decidía, o se jugaba en este caso, mejor dicho, en Portman Road, en el campo del Ipswich Town. Acaba ganando el conjunto inglés por 3-0. Se empieza a decidir hay una jugada bastante embarullada en la que acaba rematando Mariner, era gol, pero Hovenkamp, uno de los zagueros de AZ, mete la mano, hace de portero porque el meta estaba fuera de portería, pitan penalti, no así expulsión, no expulsan al futbolista, pero Ward, que ya lo hemos dicho antes, es un especialista en los penaltis, vuelve a engañar al meta de AZ Alkmaar y ya empieza a encarrilar la eliminatoria. Vamos a hacer spoiler, también sufriría Ipswich Town en el partido de vuelta, a pesar de que en el encuentro de ida acabaría ganando por 3-0. Gol también, muy buen gol de Tyson, del futbolista neerlandés, llegador por antonomasia. Y a mí el tercero, el que es el 3-0 de Mariner, me parece un golazo. Es una jugada de Brazil por la derecha, en la que recorta en una baldosita, mete el centro con el exterior y Mariner, no es un remate nada fácil, mete la pierna para colocarla junto al palo y conseguir ese 3-0 que parecía encarrilar absolutamente la eliminatoria para Ipswich Town, pero que, como hemos dicho, acabaría también sufriendo en la vuelta en Países Bajos. La vuelta que se juega en Ámsterdam. La mueven a Ámsterdam por cuestiones de capacidad del estadio y efectivamente es un partido que además los propios jugadores del Ipswich han declarado que se sorprendieron por el nivel de fe que tuvo la Z de intentar levantar una eliminatoria que después de la ida parecía absolutamente resuelta y sin embargo la Z bueno, pues les puso en aprietos en ese partido de vuelta. Es que la eliminatoria llega a estar 0-4 en el global, porque el primero que marca en ese partido de vuelta de la final es Tyson para el AZ, un rechazo en un córner, buen gol de Tyson, se pone 0-1 Ipswich Town, remonta el AZ, se pone 2-1, parece que con un golazo que marca Ward, que hace un remate en escorzo dentro del área, se acababa todo, estaba 2-2 el partido de vuelta, el global de la eliminatoria era de 5-2, pero se va al descanso AZ Alkmaar marcando otro gol, se pone 3-2 y nada más arrancar la segunda parte prácticamente, marca el que sería el 4-2. Está a partir de ahí sufriendo Ipswich Town, pero resiste y al final el global no es demasiado habitual para una final, pero el global de la eliminatoria es de 5-4 para el conjunto de Robson, que ganaría su primer título. Pues primer y único hasta ahora el título europeo para el Ipswich Town, además con pinta de que le va a costar volver a ganar un título europeo ante ese AZ Alkmaar neerlandés. Título histórico que le hace mucha ilusión a toda la plantilla y yo te diría que en especial a un Terry Butcher que bueno, pues era hincha del club desde niño. Terry Butcher es verdad que nació en Singapur porque su padre trabajaba en la marina del ejército británico y estaba destinado en ese momento en Singapur y sin embargo, bueno, él vuelve a Inglaterra muy joven, muy niño. Le quiere fichar el Norwich, que es el rival histórico, como hemos dicho en la introducción, del Ipswich, y él rechaza entrar en la academia del Norwich por ser aficionado del Ipswich y luego tiene que pasar una prueba en el Ipswich. O sea, nadie le garantizaba que por rechazar al Norwich le iba a fichar el Ipswich. Bueno, él pues estaba convencido de que tenía que ser jugador del Ipswich, que era su club, y por lo tanto el día en el que levantan ese título es un día histórico para Terry Butcher. Sí, no hay tantos jugadores que tendrían una gran presencia a nivel internacional en aquel equipo. De hecho, Ward, que seguramente podemos decir que es el más decisivo, no sé si decir la estrella es mucho decir, pero por la cantidad de goles que marca en aquel torneo, pues seguramente es el más decisivo. Ward juega bastantes partidos con la selección de Escocia, él era escocés, pero tampoco es una burrada. En el caso de Terry Butcher,
llega a jugar Axel 3 mundiales, 77 partidos internacional con la camiseta de los Three Lions de Inglaterra, central o líbero en aquella época, y como dices, mítica esa imagen de Butcher en el 86, porque fue uno de los que dejó atrás Maradona. Sí, yo diría que es el gran icono para la gente de Ipswich del equipo, ¿no? Porque además luego estuvo trabajando muchos años en el club, en las estructuras técnicas del club Terry Butcher. Bueno, para conocer un poquito más lo que es Ipswich y qué recuerdos hay de aquel equipo de Bobby Robson, vamos a hablar con un jugador español que estuvo en el Ipswich Town a principios de este siglo y que además vivió 2 experiencias europeas en Copa de la UEFA, convirtiéndose en un miembro de la generación que después de mucho tiempo vuelve a jugar en Europa con el Ipswich Town. Estamos hablando del gallego Pablo Couñago. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas, ¿qué tal? Además, creo que tú fichas por el Ipswich en el momento en el que ellos se acaban de clasificar para jugar la Copa de la UEFA, muchos años después de la última vez. O sea, que era un buen momento del Ipswich Town. Sí, la verdad es que, bueno, yo en ese año pues tengo varias opciones en el fútbol inglés y, bueno, en ese momento la propuesta que me hace el Ipswich era a todos los niveles era muy interesante y, bueno, claro, siguiendo la trayectoria de los últimos meses, pues era un equipo que, bueno, había ascendido a la Premier y estaba dando un poco la sorpresa, ¿no? Porque se había metido en ese grupo de jugar no solo pelear por la Champions League, sino la UEFA también. Yo creo, no recuerdo ahora muy bien, pero creo que estuvieron hasta falta de 2 o 3 jornadas peleando por la Champions League, ¿no? Luego se quedaron con el jugar la UEFA, que, bueno, para un equipo recién ascendido pues no dejaba de ser un hito muy grande, ¿no? Sí, nosotros hemos leído que efectivamente creo que es el Liverpool el que en la última jornada pues le quita la plaza Champions y le deja quinto, con lo que se clasifica para Copa de la UEFA. O sea que una gran temporada del Ipswich. Decías que tenías muchas ofertas porque venías de hacerlo muy bien con categorías inferiores. Hemos leído también que el entrenador de aquella época del Ipswich, Barley, te había visto en el estadio en un partido con la selección sub-21 española en la que juegas muy bien y le ganáis a Inglaterra por 0-4 en Birmingham. No sé si recuerdas ese partido y si efectivamente Burnley te dijo luego que te había visto aquel día. Sí, recuerdo que, bueno, en aquel momento, bueno, me habían hablado de que, bueno, había equipos que me estaban viendo y la verdad es que, bueno, el partido ese salió bien, veníamos de un poco de haber ganado el Mundial y en el Europeo, clasificarnos para el Europeo, y veníamos, bueno, pues en una dinámica de confianza, ¿no? Había un gran equipo, porque la verdad es que, bueno, aparte de los jugadores que habíamos estado en el Mundial y bueno, luego a la sub-21 se unieran otros jugadores, ¿no? Que nos dieran aún más nivel, ¿no? Porque, bueno, recuerdo que estaba Xavi en el medio, Marchena, Orbaiz, un poco a nivel defensivo nos daba mucho, y luego se sumara, aparte del Mundial sub-20, se sumara extremos del nivel de Joaquín y Vicente, ¿no? Y la verdad es que fuimos allí. Inglaterra tenía un equipo muy potente también, pero, bueno, recuerdo, creo que eso, fuera 0-4 y yo había marcado 2 goles, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ellos ya habían visto cosas buenas y eso fue un poco el empujón definitivo, ¿no? Cuando ven al jugador en directo y les convence lo que ya han visto en vídeos, ¿no? ¿Cómo fue tu primera impresión de Ipswich cuando llegas? ¿Qué me puedes contar del estadio y de la ciudad? Porque la ciudad no es muy conocida, es una ciudad mediana, digamos. Sí, es una ciudad pequeña, ¿no? Es casi un pueblo grande, ciudad pequeña, ¿no? Lo que sí vi es que había mucha pasión por el club, ¿no? Se respiraba, bueno, pues como tú sabrás perfectamente, en Inglaterra el fútbol es una religión y estas ciudades pequeñas, pues que tienen un club de fútbol, pues lo acaparan todo, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento, imagínate, el equipo venía de ascender un año antes, se meten en UEFA prácticamente con el mismo equipo, sin hacer muchos fichajes, y estaban en un nivel, pues eso, se recordaba mucho la etapa de cuando fueron campeones de Bobby Robson, y la verdad es que, bueno, me gustó mucho el ambiente que había en el club, que era
muy profesional en todos los sentidos, a un nivel que el fútbol español aún estaba lejos. Los campos de entrenamiento, el estadio lo estaban remodelando los dos fondos. Y luego otra cosa que me sorprendió mucho, a pesar de lo profesional que eran en todos los sentidos, era el ambiente familiar que había en el training ground, ¿no? Entre los jugadores, entre todo el staff, entre la gente que trabajaba para los jugadores, ¿no? La gente que, bueno, preparaba los desayunos, las comidas, que, bueno, en ese sentido en España aún estábamos muy atrasados, ¿no? Y allí ya prácticamente todos los clubes de la Premier y de la Championship ya estaban en ese nivel, ¿no? Que poco a poco se fue implantando a España, pues en la década en el 2010 o 2015, ¿no? Que fue cuando ya llegó aquí Hugo Según, ¿no? Allí, pues prácticamente en los 90, 2000 ya empezaba a verse esa profesionalización y el pasar casi medio día en el training, ¿no? Como bueno, pues parte de la jornada laboral, ¿no? De un jugador, ¿no? Has dicho que se hablaba mucho de aquella época de Robson. No sé si recuerdas si cuando ibais a jugar los primeros partidos de esa Copa de la UEFA, en la prensa había muchos reportajes de aquellos tiempos y si se rememoraban esos partidos y esos triunfos. Sí, porque bueno, yo creo que fue la época más grande del club, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que eran conscientes de que llegar a esos niveles era muy complicado, pero bueno, pues tenían la ilusión otra vez renovada de volver a jugar competiciones europeas y sí que era muy recordado, ¿no? Yo creo que incluso luego con el descenso y estando en Champions, yo creo que Bobby Robson siempre fue una figura que, bueno, que de la que se habló casi a diario, ¿no? En el club, ¿no? Porque, bueno, fue un referente, luego siguió entrenando y, bueno, luego yo creo que me coincide el fallecimiento de Bob Robson estando en Inglaterra, homenajes por todos los lados, incluso, bueno, hay una estatua de él allí en el estadio y es una figura que bueno, que yo creo que va a perdurar para siempre, ¿no? Incluso la grada cuando se termina lleva su nombre, ¿no? Hay una grada allí en el Ipswich que es la grada de Bob Robson. O sea, cuando él fallece, ¿tú eras jugador del Ipswich en la segunda etapa? Yo creo que sí. Ahora no sé exactamente, pero yo sé que bueno, hay homenajes y eso, o no sé si cuadra cuando se inaugura la nueva grada o deciden ponerle el nombre de él y ponen pues eso, su nombre a una de las gradas, la estatua, y yo creo que fue por esos años. Yo aún seguía allí, no sé si sería 2008, 2010, no sé exactamente, ¿no? Sí, él muere en 2009 y tú en tu segunda etapa estás entre 2007 y 2011, sí. Sí, pues entonces sí. Para el aficionado del Ipswich, pues sobre todo la gente de esa época, pues siempre habla de la época de Bobby Robson, ¿no? En la primera etapa, cuando jugáis esas eliminatorias europeas, ¿te consta si Bobby Robson os fue a ver alguno de los partidos, si se hizo algo especial? Pues la verdad es que bueno, no tengo el recuerdo. Igual estaba, bueno, seguramente si estuviera en la grada se sabría, ¿no? Pero yo creo que en esa etapa Bobby Robson aún estaba entrenando y yo creo que no tuvo la oportunidad de ir al campo, ¿no? Pero sí que, claro, cada partido que jugábamos sí que se recordaba las eliminatorias anteriores y bueno, y también algo que creo que aún perdura, ¿no? Es que yo creo que lleva un récord bastante largo, ¿no? Creo que lleva, no sé si son 20 y pico, 30 partidos que el Ipswich no pierde una eliminatoria en casa, ¿no? En UEFA, ¿no? Porque, bueno, de nuestra época coincidió que jugamos dos años UEFA seguidos, porque luego el siguiente año pudimos jugarlo por el Fair Play. Y bueno, el primer año que quedamos eliminados contra el Inter de Milán, en casa le ganamos 1-0 y luego en San Siro perdemos creo que 3-1, ¿no? Y realmente el récord de no perder en casa lo mantuvimos, ¿no? Que venía de épocas anteriores. Entonces, bueno, en ese sentido, yo creo recordar que el Ipswich sigue teniendo ahí un récord de no perder eliminatorias en UEFA durante 30 y pico partidos. Sí. Que llevan, ¿no? De hecho, es el único club británico
que no ha perdido nunca en competición europea como local. O sea, no ha perdido nunca en la historia. Exacto. Y eso que ha jugado las 3 competiciones europeas, porque también jugó Copa de Europa en los tiempos de Alf Ramsey en los 60. O sea, que es un récord llamativo y efectivamente vosotros contribuisteis a ello porque estuvisteis 2 años y en ninguno de los 2 años en UEFA perdisteis en casa. Exacto. Y por suerte o por desgracia yo creo que van a tener ese récord por muchos años más. Porque, bueno, ahora mismo la verdad es que tal y como está el fútbol inglés, bueno, la verdad es que los clubes cambian mucho, ¿no? Y bueno, ahora han ascendido vuelven a la Championship, que pasaron 2 años en D1 y, bueno, yo creo que tienen una dirección nueva, tienen unos dueños nuevos, yo creo que están haciendo las cosas bastante bien y ojalá, pues por el cariño que le tengo a todo el club y a la gente de allí, pues pronto puedan volver a la Premier, ¿no? Tuviste un gran partido en Europa, el segundo año, en el que estabais en segunda, porque efectivamente el primer año descendéis y os clasificáis para Copa de la UEFA por el Fair Play, y le marcas un hat-trick a un equipo llamado Avenir Beggen, que es de Luxemburgo, ¿no? Ese equipo. Pues te digo la verdad, sé que fuimos a jugar allí, ya no me acuerdo, y realmente el país, pues no me acuerdo exactamente. Sí sé que era, bueno, pues típico equipo que seguro que es una liga menor, que nos tocó jugar una previa y la verdad es que, bueno, pues tuvimos bastante suerte en la eliminatoria. Creo que recordar que el primer partido lo empatamos, pero bueno, se veía que no era un equipo muy profesional y bueno, el partido de vuelta sí que yo creo que salimos bien y en la primera parte yo creo que ya teníamos una ventaja bastante grande. Y bueno, queda ahí un poco del recuerdo, ¿no? De poder marcar un hat-trick, aunque no fuera una fase preliminar, pues bueno, tengo el balón para el recuerdo. Lo tienes en casa, ¿eh? Sí, lo tengo en casa. Muy bien. Bueno, pues Pablo, muchas gracias por recordar con nosotros aquellos tiempos de Ipswich, que seguro que te traen buenos recuerdos. Es verdad que viviste ese descenso, pero en general la experiencia imagino que fue buena porque luego volviste al club, ¿no? O sea que es un club que fue muy importante en tu vida. Sí, yo la verdad es que a pesar del descenso, incluso cuando estuve los años de Championship, el nivel era muy grande en la categoría, de exigencia, la liga, bueno, como podéis ver ahora, sigue siendo una de las ligas más fuertes de Europa, ¿no? Aunque sea la segunda división, ¿no? Y así es que en cuanto vuelvo a España ficho en Málaga, que es primera división, y a las semanas de estar en Málaga lo hablaba con mi mujer y la sensación me decía, cambiamos segunda división por primera, pero la segunda inglesa es más importante que prácticamente 10-12 equipos de la Liga Española. Está claro que ahora ha cambiado mucho, los clubes han mejorado mucho en muchos sentidos, en muchos aspectos, pero en aquella época para mí fue como un cambio a menos, ¿no? A pesar de cambiar lo que era la Championship por la Liga. Y así es que, bueno, a los 2 años me dan la oportunidad de volver y ni me lo pensé, claro. Pues muchas gracias, Pablo Couñago. Un abrazo fuerte. Nada, gracias a vosotros. Un abrazo. Concretamente, hacía 19 años que no jugaba en Europa el Ipswich cuando con Pablo Couñago lo vuelven a hacer en 2001. O sea, la última temporada que había jugado en Europa el Ipswich había sido la 82-83, que pierden contra la Roma en primera ronda de la Copa de la UEFA, ya sin Bobby Robson, porque Bobby Robson firma por la selección después del Mundial 82. O sea, que Bobby Robson les clasifica para esa UEFA, su asistente se queda de entrenador del Ipswich y juegan en esa competición, pierden ante la Roma y luego 19 años sin meterse en Copa de la UEFA hasta que lo consiguen de nuevo con Barley de entrenador en esa experiencia que nos ha contado Pablo Couñago. Hay cosas curiosas de aquel tramo con Bobby Robson, por ejemplo, que gana Ipswich Town una Texaco Cup, que es una competición que se hizo durante 5 temporadas, que te daba acceso precisamente a jugar la UEFA. Es una competición que se disputaba entre equipos de Inglaterra, de Escocia, de Irlanda del Norte y de Irlanda. Se hacía ahí un batiburrillo. La jugaban siempre 14 equipos ingleses y fue capaz de ganar la edición del 73. La jugaban los equipos que no se habían clasificado para competiciones europeas. Eso es. Y daba acceso
paradójicamente, pero daba acceso a jugar en Europa el año siguiente. Esa copa, bueno, que Robson es un auténtico mito, como hemos dicho, en el Ipswich Town, que además estaría cerca de ganar, como decías antes, la liga inglesa, la First Division en los años siguientes también, pero que no lo conseguiría y bueno, su historia ha ido dando bandazos, como ya hemos explicado. Sí, 2 veces subcampeón con Robson de primera división el Ipswich. De hecho, el año anterior a la UEFA quedan terceros. Es así como se clasifican para la UEFA, que acaban ganando. Y creo que querías comentar también con respecto al Colonia, que hemos dicho que fue el rival en semifinales, que le ganó al Barça y además le ganó bien, ¿no? Sí. Le metió un 4-1 en el global de la eliminatoria, para que entendamos el nivel que tenía aquel Colonia. Por cierto, una UEFA, iba a decir una Europa League, una UEFA que juegan también Sporting de Gijón, que cae contra Bohemians, otro de los rivales a los que deja atrás el Ipswich Town, y la Real Sociedad llega hasta la ronda de 16avos, pero le elimina el Lokeren, queda eliminado por el Lokeren en la ronda de 16avos. No sería la mejor UEFA de los equipos españoles, pero ahí queda la participación de los tres. Era una Europa, ya por cerrar, Axel, bastante dominada en general por los ingleses. De hecho, en ese tramo entre el 77 y el 82 son 5 Copas de Europa seguidas ganadas por equipos ingleses, y luego llegan a ganar 5 de las 6 últimas en aquel tramo, con la que conseguirían en el 83. Así que bueno, que Inglaterra, vamos a decir que en aquel año no nos pondría ningún pero Romero, ganaba prácticamente todo a nivel europeo. El Antonio Romero de la época tendría pocos argumentos en las tertulias del larguero, ¿eh? Bueno, gracias, Bruno Alemany. Un placer. Te esperamos en el próximo episodio. Seguiremos contando historias de equipos que ganaron una vez y solo una competición europea y que nadie lo sospechaba, además, aquí, en Axel Road. Esta es la segunda temporada de Axel Road. Historias de campeones insospechados. Axel Road es una producción de Ser Podcast, con la dirección de Axel Torres, el guión y la presentación de Axel Torres y Bruno Alemany, y la realización y el diseño sonoro de Javier López y Roberto García. Cadena Ser. La radio.